Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos este lunes, después de las elecciones más grandes de toda nuestra historia. No solamente, como se los decíamos el fin de semana, por los cargos públicos que estaban en juego, más de 20,000, sino porque estaban en disputa dos visiones de país. Sí, sé que es una frase trillada que le hemos repetido, se ha repetido durante mucho tiempo y en muchas ocasiones en los últimos meses, pero realmente era reflejo de lo que se estaba viviendo. Y me queda claro, amigos y amigos de esta audiencia, amigos y amigas de esta audiencia, perdónenme, que el resultado final es el mejor ejemplo de ello. En México hay una lucha de clases que no se quiere ver en su justa dimensión y que es o se trata de minimizar por parte de una élite, de una oligarquía que sabe que en cuanto más se avance en ese concepto de justicia social, de un compromiso de clase, de una conciencia de clase, su poderío comenzará a menguarse. ¿Por qué? Porque el trabajador exigirá más, porque el ciudadano de a pie exigirá mucho, pero mucho más de lo que este grupúsculo está dispuesto a otorgar y que durante muchísimos años incluso adiestró a millones de personas para defender precisamente sus abusos y sus despojos. Me parece que ese es un tema que no podemos dejar de lado, que no podemos soslayar en toda la discusión que hubo alrededor de la elección del 2 de junio y que merece, por supuesto, un debate mucho más profundo, un análisis mucho más profundo. Hoy quiero concentrarme, si ustedes me lo permiten, si ustedes me dan la oportunidad de compartirlo, por supuesto, en todo lo que significa este resultado. Pero vayamos primero con la información. Digo, es muy difícil que usted no esté enterado, que usted no esté enterada, por supuesto, pero vale para darle contexto. A ver, Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, ha hecho el peor papel en la historia de una candidata o candidato opositor. Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer presidenta de México, obtiene casi 30 puntos de ventaja sobre la panista. Aquí mi total reconocimiento a Rodrigo Galván de las Heras y a Eddie Small, quienes en diferentes entrevistas que ustedes pueden ver ya en nuestro canal, fueron tajantes en ese sentido. Dijeron, va a ganar por 30 puntos Claudia Sheinbaum, va a ganar por más votos que los que consiguió Andrés Manuel López Obrador. Y es algo que se está confirmando, que está confirmado. La candidata, sigamos haciendo historia, tiene una votación entre el 58.3 y el 60.7%, muy por encima de Gálvez, que ni siquiera alcanzó el 30%, aun cuando fue de la mano con el PRI y con el PRD, que confirmaron el lastre que hoy por hoy son en esta materia. Álvarez Maínez tuvo una excelente participación. ¿Por qué? Porque Álvarez Maínez empezó con el 2%, lo sabemos, un 2% que lo alejaba de toda posibilidad de jugar un papel importante, de intervenir de una u otra manera, y en realidad, no, en realidad, pues tenía que luchar por su sobrevivencia, pero va a alcanzar 10%. Y ese 10% pone a Movimiento Ciudadano incluso por encima del PRI, ya en el desglose de los partidos políticos. Es decir, el PRI y el PRD están en el basurero de la historia. Así de sencillo. Habrá que esperar cuál es el comportamiento de Movimiento Ciudadano, sobre todo en el tema de la Cámara de Senadores, pero me queda claro que ojalá tomen conciencia de lo que lograron, más allá de los memes, más allá de los bailecitos, porque el ejemplo palpable de que no siempre funciona es la derrota de Mariana Rodríguez en Monterrey frente a un priista totalmente denostable como Adrián de la Garza, ¿no? Pero un golpe de realidad también para la gente de Movimiento Ciudadano, que tendrá a nivel federal que aprovechar este empuje que dio Álvarez Maínez con su campaña, con su estilo de hacer las cosas, sin caer en un exceso de banalidad como lo hizo Mariana. Y Mariana Rodríguez también tendrá que aprender de ello, porque insisto, algunos de ustedes me han dicho que no, Mariana Rodríguez es una mujer sumamente inteligente y que conoce muy bien todo este tema de la mercadotecnia. Entonces, son dos perfiles que habrá que seguir con cuidado, esa es la verdad de las cosas, pensando en 2027 y 2030, sobre todo por el impacto que pueden llegar a tener en las poblaciones más jóvenes que ahora salieron a votar y que para 2027-2030 tendrán una mayor presencia en muchos aspectos. Eso es lo que sucede en torno a la presidencia de la República. Ahora, ya comienzan a darse también los datos con esta ventaja por parte de Morena.
Pues obviamente que la configuración de la Cámara de Diputados y Senadores es la cereza del pastel. Morena alcanzaría 243 diputados, el PT 48, Verde 74, total 365. Estamos hablando de la mayoría calificada, con todas y todos los diputados, por supuesto, ¿no? Que se aglutinen, que como dice mi querido Braulio Luna, estén presentes. 365 de ellos. El PRI tiene 34, el PAN 72, el PRD 2, 108, Movimiento Ciudadano 26, Independiente 1. Es decir, ¿no? Es decir, que hoy Morena en la Cámara de Diputados alcanza la mayoría calificada. Ahí no necesita de nadie, absolutamente de nadie, más que del PT y del Partido Verde Ecologista de México. Y por una estrategia política, yo buscaría sumar a Movimiento Ciudadano. En el caso del Senado de la República, Morena tendría 60 senadores, PT 8, Verde 14, hablamos de 82. ¿Qué tiene la oposición? La oposición tiene 17 el PRI, 22 el PAN, 2 el PRD, un total de 41. Movimiento Ciudadano tiene 5, le faltarían 3 escaños a Morena para tener la mayoría calificada. Es decir, que ahí podría negociar con gente de Movimiento Ciudadano que tiene 5, e incluso del propio PRI, así se lo digo. Senadores del PRI que están ahí y que se manifestaron en contra ya de la estrategia empleada por Alejandro Moreno. Entonces, por ahí, por ahí Morena también alcanza la mayoría calificada y señores, señoras, el plan C es una realidad y Andrés Manuel López Obrador tendrá un mes para pasar varias de las reformas propuestas y tendrá que coordinarse con Claudia Sheinbaum, por supuesto, para que éstas alcancen el derrotero que están discutiendo. Veremos qué pasa con la famosa reforma de las 40 horas laborales. ¿Eh? Eso va a marcar definitivamente el derrotero en la relación entre Claudia Sheinbaum y los empresarios. Puede ser que el Andrés Manuel tome el riesgo de asumir él las consecuencias de esa decisión y quitarle de encima a la misma a su sucesora. Veremos qué es lo que pasa, pero por lo pronto Morena ya tiene una mayoría calificada. El poder, el plan C es una realidad, con excepción del Senado donde tendrá que negociar y esperando, por supuesto, que no haya traiciones tanto a su interior en las bancadas como por parte del Partido Verde Ecologista de México. Pero llama mucho la atención también en los números lo que pasa. Morena va a tener más de 20 gubernaturas. El país se pintó otra vez de guinda. 6 años después le vuelven a dar una paliza a la oposición. Así de sencillo. Ganó en materia de estados, obviamente Tabasco, que ya estaba más que planchado, obviamente Chiapas, que estaba más que planchado, Puebla, que fue de las entidades que se les había complicado, Morelos, en donde se hablaba de que el PAN había logrado dar la vuelta, pues no, Morelos con todo y Cuauhtémoc Blanco también lo ganó Morena. La Ciudad de México, la joya de la corona, la Ciudad de México, en donde mucho de los quintos era estridencia, en donde la oposición antilopesobradorista es numerosa, es fuerte, está bien organizada, pero no le alcanza, que es el gran trauma de la oposición, que aunque salgan a votar todos y todas, no les alcanza porque son una minoría incapaz de conectar con el resto de la población. Así que Clara Brugada se alza con esta victoria. En el caso de por supuesto, Yucatán, una derrota muy dolorosa para el PAN y para Mauricio Vila, el proyecto personal de Mauricio Vila, que era ser dirigente nacional del PAN. Veamos cómo se ve afectada por esta derrota con Morena. Veracruz también va para Morena. Para no hacerle el cuento largo, únicamente está ganando Guanajuato, el Partido Acción Nacional, y Jalisco, el Partido Movimiento Ciudadano. Es el que mantiene Movimiento Ciudadano y Guanajuato, el Partido Acción Nacional. Pero en la Ciudad de México se da un tema muy interesante en los números, muy interesante en los números. ¿Por qué? Porque vimos un tsunami en donde es un hecho, ¿no? Es un hecho que Morena tiene la mayoría de las alcaldías. Por ahí me parece que Álvaro Obregón no han dado todavía la notificación como tal, pero Morena tiene la mayoría de las alcaldías. El tema es que hay demarcaciones en que a pesar de todo, siguen votando en contra de Morena. Y ese es un punto que se tendría que analizar por la trascendencia que tienen estas alcaldías. Benito Juárez, en donde ha quedado claro que esa clase política panista sigue resistiéndolo todo. Los famosos quintos saben movilizarse de tal manera que su feudo no permiten que nadie se los arrebate.
ese feudo en donde surge el cártel inmobiliario, en donde surgen las componendas con Miguel Ángel Mancera, en donde vemos personajes clasistas, racistas, agresivos, violentos, como es el propio Taboada, Federico Dorin, este grupo de verdad que tendría que ser hecho a un lado, porque es una verdadera mafia, es, una, es uno de los rostros más gangsteriles de la política, que ha llevado la misma a niveles de deshumanización, de frialdad, de desfachatez, ¿no? Y que sin embargo se mantienen su feudo, ¿no? Ganando Benito Juárez con Luis Mendoza, que aparte está involucradísimo en el tema del cártel inmobiliario, directa o indirectamente por el hermano. Está el caso también que no podemos dejar de lado de la Cuauhtémoc, la delegación o alcaldía Cuauhtémoc, que es una de las más importantes por la cuestión económica, por la cuestión de la delincuencia, por la cuestión, por supuesto, de la inversión. Volvió a mano, se mantuvo, a pesar del pésimo, pésimo trabajo de Sandra Cuevas. Y aquí la gran pregunta sería, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque no quieren a los Monreal, señores de Morena, no se quiere a los Monreal en la Cuauhtémoc. La gente está harta de los Monreal, están hartos de Padierna y de Bejarano. Son dos grupos que no les van a dar resultado en la Cuauhtémoc. No cuentan ni con la base popular, no cuentan con la base de clase media alta. Son dos grupos que tienen que ser desechados ya por donde se le vea. Usted recuerda que estuvo Monreal, ¿no? En 2015-2018. Luego metieron por ahí a Néstor Núñez. Después saboteó todo y puso a Sandra Cuevas. Es decir, Monreal ha tenido una injerencia directa en la Cuauhtémoc durante 3 periodos. La gente se hartó. La gente se hartó. Obviamente que pones a Katy Monreal, que no tiene ninguna experiencia, que fue el mejor ejemplo del nepotismo y de los acuerdos a los que llegó Monreal con Claudia, y el resultado ahí está. Fíjese que algunos me van a decir que le estoy alabando además, pero no. Esta también es una muestra de colmillo político. Porque Sheinbaum dice, adelante, es tuya, no voy a pelear contigo, tú quieres esa demarcación, vas. De verdad, Claudia no sabía que Monreal no tenía opciones. Por supuesto que sí, pero lo dejó, estámpate, ¿no? Date un golpe también tú de realidad, ¿no? Se te quede claro que no eres un personaje popular, Monreal, que no eres un personaje con un gran apoyo popular detrás de ti, que eres más verborrea, como Beltrones, más discurso, más palabras grandilocuentes. Nadie duda de su capacidad política, nadie duda de su capacidad de acuerdo, pero de arrastre de masas para ganar elecciones, no las tiene. Monreal es uno de los políticos, en el caso concreto del Movimiento de Regeneración Nacional, menos carismáticos, que cuenta con más negativos entre la ciudadanía. Y eso es algo que tendrá que evaluar la gente de Claudia Sheinbaum, ubicarlo precisamente, ajá, en lugares donde sí pueda beneficiar y no donde haga daño, como en este caso completo de la Cuauhtémoc, porque Morena ganó sus diputaciones locales, ¿eh? La que perdió fue Monreal, Katy Monreal, que también era una muy mala candidata, pero tienes enfrente a Alexandra Rojo de la Vega, por el amor de Dios, ¿no? Y Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, por mucho que brincara Morena, bueno, apoyara a Sheinbaum y al Partido Verde, hiciera su fiesta para decirle a Claudia, nos recibes y Clara, estamos contigo y demás, la gente dijo, no, nosotros no vamos con el grupo de Rubalcaba, nosotros no queremos a la familia Dragón ya. Nosotros ya no queremos ese grupo que ha convertido a la alcaldía en su feudo, que extorsiona, que intimida, que agrede, que despoja, que ha hecho del crimen organizado una forma de control social. Perdieron Coajimalpa. Y la gente de Coajimalpa dijo, pues sí, Morena va muy bien, pero tiene como candidato a gente Rubalcaba, no vamos con Rubalcaba. Otro más, Coyoacán. Coyoacán, ¿no? Coyoacán. En Coyoacán están clases medias, ¿no? Por supuesto, hay gente del PAN muy ceñida a los colores blanco y azul. Está el caso también de los sectores populares, pero aquí, a final de cuentas, aquí, ¿no? Ganó el Partido de Acción Nacional también, la mantuvo a Coyoacán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Por la simple y sencilla razón de que no hubo un candidato que pudiera
precisamente obtener esa simpatía de esa demarcación, ¿no? Pues la gente no estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo con la candidata que era Hanna de la Madrid, ¿no? Hanna de la Madrid no convenció a nadie tampoco, mala candidata también. Y eso es muy importante de la ciudadanía. Lo dijimos hace unos días. Sí tienes que apoyar a Morena, pero no a los malos candidatos. Y estos casos que le planteamos son contundentes al respecto, ¿no? Ahí tiene usted lo que es el escenario y cómo viene. Aquí qué puede pasar. A ver, ¿por qué se da un resultado de esta naturaleza? De entrada, por tres razones que mencionamos el fin de semana. No podemos soslayar para nada la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Es un presidente que tiene el 70% de aceptación, que ha hecho las cosas bien, que ha tomado decisiones para beneficiar a los que menos tienen. La campaña de Claudia Sheinbaum fue una campaña perfecta, perfecta, por donde se le quiera ver, bien llevada, bien coordinada, no hizo más de lo que tenía que hacer, supo explotar sus virtudes, supo minimizar los defectos, supo sobreponerse a errores que para mí no eran tan graves, pero que la prensa exageró, y supo llevarla bien, y supo dar el mensaje de continuidad, y sobre todo, este punto es para mí es importante, supo poner orden al interior de Morena, porque ella es la lideresa de Morena. Entonces, como tal, supo mantener unido a su partido, que fue determinante, ¿eh? Determinante en todo este proceso, porque era el único que tenía esperanza la oposición realmente para poder ser algo competitiva, que alguno de los que perdieron la elección interna para la presidencia se pasara a ese lado u operara de ese lado. El tercer punto, el tercer punto me parece que es contundente, una pésima candidata a oposición. Xóchitl Gálvez jamás, jamás fue competitiva. Y no lo fue porque su estrategia estuvo basada en ocurrencias. Fue un mal diagnóstico desde el principio, desde lo que se buscaba de ella como candidata hasta a quienes les hablaba, hasta a quienes representaba. El PAN y el PRI son dos partidos totalmente desacreditados, dos partidos que no abonan nada en la discusión política, sobre todo el tricolor. Y Gálvez jamás pudo zafarse de esta influencia. Gálvez jamás pudo plasmar lo que ella creía. ¿Por qué? Porque le decían absolutamente todo lo que tenía que hacer. Gálvez fue una candidata de papel, una candidata hechiza, una candidata prefabricada en pleno 2024, con políticas del 2000 a más tardar del 2012, y en donde una ciudadanía ya no era la misma. Ese es el fondo. La oposición jamás ha entendido que la gente ya no es la misma del 2000. La sociedad es la del 2018 para acá, una sociedad mucho más politizada. Yo no creo mucho en la polarización, se los he dicho en otras ocasiones, y menos cuando ganas 70-30, ¿no? O sea, por ejemplo, 60-20 o 60-30, o sea, no hay polarización. Lo que hay, polarización política, lo que hay es politización de una ciudadanía. Hay una mayoría que se está saliendo a manifestar, que está diciendo yo pienso esto y yo quiero esto. Y eso es sumamente positivo por donde se le quiera ver. La oposición jamás lo entendió. Y no lo entendió porque es una oposición hueca, es una oposición rebasada por sí misma, es una oposición anquilosada, es una oposición llena de prejuicios. Este golpe de realidad es durísimo para el ego de todos aquellos y aquellas que conformaron la estructura alrededor de Xochitl Gálvez, porque ya hablábamos de los partidos políticos, pero ¿qué decimos, por ejemplo, de los medios de comunicación, de Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loret, de Broso, de las mesas de Latinos, de las mesas de Atypical TV, que todavía durante las últimas horas insistían en que la mayoría de los mexicanos éramos unos pendejos y que habíamos llevado al país al despeñadero y que habíamos destruido la democracia? En Latinos, una persona horrenda dijo que la señora de las tortillas, que compra tortillas, no ve los cambios en la Suprema Corte de Justicia, esa actitud de seguir humillando, tratando de humillar al que piensa distinto, de seguir posicionándose por arriba de los demás, de seguir aleccionándonos de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, y que cómo debemos de votar para defender lo que a ellos les costó tanto y tanto trabajo.
¿no? Como la generación de la alternancia, ajá, la paupérrima, exagerada generación de la alternancia. Ve usted, de verdad, lo que nos hemos dado cuenta en este sentido. Y yo sí soy muy claro en ese punto, porque me parece que ya llegó el momento, uno, de darnos cuenta hasta dónde ha avanzado la conciencia de la ciudadanía, ¿no? Hasta dónde la ciudadanía ha dejado de lado a los medios corporativos, que han dejado de ser relevantes en esta discusión y en el suministro de información y la manera en cómo manejan la información. La gente le ha dado la espalda a la mayoría de esos medios. Puede seguir viéndolos, por supuesto, pero ya no les cree. Y esto lo estamos viendo ahora, porque fueron campañas brutales, decididas a fondo por parte de estos medios de comunicación corporativas, y sin embargo la gente las repelió. Sí, gracias a la mañanera, sí, gracias a la popularidad de Andrés Manuel, pero también gracias a esa politización de la que estamos hablando, a esa conciencia. No te tragas las tonterías de un Chumel Torres que dice, te voy a extrañar mucho democracia. No te tragas lo que dice Vicente Fox, que ofende a Televisa porque Televisa tuvo el decoro de decir, oigan, ya ganó Claudia Sheinbaum y la acusa de haber traicionado a su país. No te tragas los lloriqueos de Broso y de Loret que dicen, hombre, la democracia está en riesgo. Mucha gente no pensó como nosotros y ahora vienen tiempos muy duros, hermano, muy duros para nosotros y para nuestro México. Como dice Pedro Ferriz, por México estoy contento, pero yo estoy triste porque perdió mi México. Exacto, perdió su México. Ese México que han construido con base a abusos, con base a despojos, con base a humillaciones, con base a tranzas, con base a soberbia, ese México al cual ustedes ya no le hablan y que desde hace mucho tiempo dejaron de escuchar. Ferriz de Con llamando a velar por las armas, a un enfrentamiento directo, a levantarse como tal en esta mesa típica del TV donde aparece Laura Zapata diciendo que cómo no ganó Xochitl si en Inglaterra y en el avión y en Polanco Xochitl era el número uno. Por Dios, me vuela la cabeza. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado esta oposición está en el suelo? Porque llegan a decir ese tipo de expresiones y hablan de que México cayó en una ruindad moral. Estamos en la lona porque los mexicanos apoyaron el autoritarismo que solamente nosotros quisimos ver. Hoy por hoy, los partidos políticos, el sistema partidario está quebrado, así de sencillo. La oposición está pagando el parto de un pacto por México, de una reforma educativa, energética, el gasolinazo, Ayotzinapa, la Casa Blanca, Tlatlaya, la corrupción, la guerra contra el narcotráfico. Esta indignación de la ciudadanía que no logran ver es una consecuencia de todas y cada una de sus decisiones. Si ustedes siguen creyendo que ganó Morena, ajá, por ignorante el pueblo, si ustedes siguen creyendo que Xochitl tuvo alguna oportunidad, si ustedes siguen creyendo que representan algo, es porque son una bola de desvergonzados ignorantes. Así de sencillo, que viven, como dice política básica, en su burbuja. Nada más, ni nada menos. Ahora, ojo con esto, y con esto concluimos porque ya nos pasamos. ¿Qué viene para la derecha? Algo muy peligroso. Ya se dieron cuenta que los partidos políticos les estorban, que son una mala marca, que les trae más descrédito que cualquier otra cosa. El huevo de la serpiente está en la Marcha Rosa, en donde nos toparemos con una derecha fáctica, una derecha empresarial, una derecha más racista, más condescendiente, más traicionera, más hipócrita, que desde este escenario del poder económico va a buscar doblar a Claudia Sheinbaum, va a buscar imponer condiciones, va a buscar sacar privilegios, porque siguen teniendo medios, siguen teniendo mineras, siguen teniendo concesiones, siguen teniendo poder. Esa es la nueva derecha que ha quedado evidenciada. El PAN y el PRI, como dirían en El Padrino, son unos pazos. No, el verdadero riesgo para el gobierno de Sheinbaum se llama Salinas Pliego, se llama papá Claudio X González, se llama Larrea, se llama, por supuesto, el Consejo Mexicano de Personas de Negocios o el Consejo Mexicano de Negocios. Se habla de esos grupos empresariales que no quedaron conformes, de esos grupos racistas y clasistas que van a profundizar con todo a la ultraderecha en México. Ese es el gran reto de Claudia Sheinbaum que viene por delante, enfrentar esos grupos y el pueblo, la sociedad le dijo, yo te respaldo y tienes mi apoyo. Que viene esa derecha, la cual por supuesto va a jugar rudo,
y no podemos dejar de lado estar monitoreando y pendientes de cómo se va aconteciendo. Si les gustó el video, pulgar arriba, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista. Una disculpa que lo hayamos hecho un poco largo. Tenemos que platicar muchas cosas, traía atoradas muchas cosas. Por supuesto, también, ya lo saben, suscríbanse, denle a la campanita, activen las notificaciones de YouTube, únanse al canal. Super chat, super gracias, hay posibilidad. Comentarios, porque nos los echamos todos. Y nos vemos al ratito. Vamos a buscarles entrevistas para la noche, para tener el punto de vista también de analistas. Yo, como siempre, un gusto, como siempre, un placer y gracias por todo.